2. Capítulo 2, por favor. Del versículo 18 al versículo 23, dice así la palabra del Señor: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Todos el 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque has sido muy bueno con nosotros. Gracias por mis hermanos que han externado su acción de gracias, Señor, porque indudablemente, Señor, todo lo bueno, Señor, viene de ti. Y muchas gracias por las bendiciones que derramas en sus vidas. Y sé que hay más acciones de gracias, Señor, las cuales tú las conoces. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice este mensaje. Que lo que se vaya a exponer, Señor, sea para gloria y honra de usted. Llena de gracia a mis hermanos, Señor y Padre. Permite, Señor, que salgamos bendecidos de este lugar. En el nombre bendito de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Hemos estado estudiando la carta a los Colosenses, hermanos, y veíamos hace 2 semanas en el capítulo 2, Cristo por encima del legalismo, Cristo por encima de la filosofía humana. Y bueno, en esta ocasión vamos a seguir estudiando parte del capítulo 2. No terminé el tema en cuanto al legalismo, hay mucho que aprender según la escritura sobre el legalismo, y bueno, vamos a estudiar porque está interesante. Recordemos que la filosofía, el problema de la filosofía que estaba queriendo entrar a la iglesia de Colosas era porque venía de parte de los griegos. Y en cuanto al legalismo es porque venía de parte de los judaizantes. Y es interesante porque son enemigos muy reales que debemos de mantener, hermanos, al tanto, al pendiente, a raya, si queremos guardar la pureza del evangelio, porque ambos problemas, tanto las filosofías huecas como el legalismo, pues obstruyen, quieren contaminar y siempre han buscado contaminar la pureza del evangelio del Señor, la cual es para salvación de los perdidos y parte de edificación de la iglesia. Pero vamos a estudiar nuevamente parte de lo que es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Se enfoca de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de leyes y normas. Al final espero en el Señor que te identifiques en qué estoy fallando. Vamos a ver 4 puntos. Ya hemos visto anteriormente otros, pero espero en el Señor que al final te autoexamines y digas, posiblemente me he enfocado en la filosofía humana, me he enfocado en el legalismo, me he enfocado en otros puntos que vamos a estar tratando. El legalismo se enfoca de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de leyes y normas. El legalismo coloca a Dios como un deudor que debe de bendecirnos si hacemos lo que debemos de hacer. Mientras que el evangelio mueve a la obediencia, es decir, que el evangelio te mueve a obedecer
a obedecer a Dios y la base principal es la obra de Cristo. Mas sin embargo el legalismo nos dice que debemos de obedecer para ser aceptados. El Evangelio de Cristo, hermanos, produce obediencia. El Evangelio nos dice el legalismo nos dice todo depende de nosotros, de nuestra obediencia, de nuestro esfuerzo personal, de nuestras obras, de nuestros méritos. Es lo que dice el legalismo. Es decir, que empieza a añadir una serie de reglas, porque queremos estar seguros de que hacemos exactamente lo que debemos de hacer. Le pone tanta atención al aspecto externo del mandamiento que se olvida del corazón del mandamiento, de la esencia del mandamiento. Está muy preocupado por lo externo y se olvida por el fondo. Y vamos a analizar este tema porque creo que en algún momento hemos sido en algo, no sé usted, pero analizando este tema, en algún momento hemos sido algo legalistas. Es más fácil tratar con una regla externa que tratar con el corazón. Y de eso, hermanos, están llenas las iglesias. Debes de hacer esto y aquello. Cuando el Señor, si observamos, cuando predicaba, no es que producía una actitud de obediencia al Señor. ¿Y ahora qué hago? Es decir, que había una transformación de adentro y hacia afuera, y el legalismo es de afuera, queriendo llegar adentro, poniendo leyes, debo de, tengo que, tiene que, se tiene que. Y hoy en día, hermanos, muchas veces caemos en este problema, que si no cumples con esto, si no cumples con este requisito, con aquel requisito, te cierran la puerta y sabes que no puedes entrar. Y ese es un problema porque los judaizantes querían agregarle más obras al Evangelio de Cristo. No aceptaban del todo a Cristo, el Evangelio puro del Señor, sino querían añadirle obras. Así que el legalista tiende a decir pienso que, razono que, considero que, y se olvida de la esencia de la Escritura. Y vamos a estar analizando, hermanos, porque el legalismo produce soberbia, desprecio, que si no cumples con ciertos requisitos no entras, que si no cumples con cierta función no entras. Y háblese de un miembro en una iglesia, háblese de un cantante, si no cantas bien, no cantas, si no tocas como debes de tocar, no tocas. Y hay un contraste y ahorita lo vamos a ver. Si no te pones corbata, para muchos no eres digno de predicar. Y a veces hemos caído en legalismo. Si no haces aquello, si no haces esto, si no haces el otro, no entras dentro del ambiente cristiano. Bueno, ¿quién puso eso? El legalismo produce soberbia. Si no cumples, no entras ni como director, ni como músico, ni como quien va a barrer, ¿no? Nos creamos a veces ciertas reglas, pero eso es en cuanto al legalismo, que debes de cumplir ciertas reglas, pero por otro lado, aparte del legalismo está el antinomismo, y es de lo que hablábamos hace 8 días también. Es el otro enemigo que se encuentra al otro lado, a la orilla de la vida cristiana. Número 1, en un lado te colocan tantas reglas que no vienen en la Escritura, y por otro lado es una vida de que apelan a la gracia abundante de Dios, que Dios ama a todos por igual, que no importa que hagas lo que hagas. Dios es amor y Dios ama a todos. ¿Has escuchado eso? Que no es necesario obedecer la Escritura. Ese es el contraste del legalismo. Que no hace falta ir a la iglesia.
No, desde tu casa puedes congregarte, no hace falta ir a la iglesia, y empieza a sacar una serie de argumentos apelando al amor, a la gracia de Dios, de tal manera que te dicen, adora a Dios, cree en Dios a tu forma, no es necesario que apliques la palabra del todo. Y hay un contraste, y nosotros, hermanos, como iglesia, debemos de tener en cuenta ambos extremos, porque tanto el legalismo está en contra de lo que es la palabra, y tanto también como el antinomismo. Vivir una vida desenfrenada, vivir una vida en pecado, apelando a la gracia siempre de Dios. Oye, estás en pecado, vuélvete al Señor. Es que Dios me ama. Dios me ama, y apelan, y eso es un problema que estaba entrando en la iglesia de Colosas. La palabra antinomismo, este es un vocablo compuesto de anti, que significa en contra de, y nomos, que significa ley. El antinomismo va en contra de la ley, en contra de la escritura. Y a ambos lados, hermanos, está el diablo detrás, tanto del legalismo como del antinomismo. El diablo queriéndote hacerte creer que las leyes te van a formar y que la libertad de hacer lo que quieres no pasa nada. Y ese es un problema que quería entrar en la iglesia de Colosas. La bendición de la iglesia de Colosas, como veíamos en el capítulo 1, era una iglesia firme, y de eso Pablo menciona en el capítulo 1, una iglesia en amor, en esperanza y en fe. Pero los advierte de los problemas que querían entrar. El antinomismo asume que podemos relacionarnos con Dios sin tener que obedecer la palabra de Dios, y desprecia la ley de Dios. Su pensamiento es algo así: Dios me acepta tal como yo soy, porque su amor es incondicional. Adoro a Dios a mi modo, a mi forma, y se crea ideas erróneas, apartadas de lo que dice la Escritura. Aquí el problema, tanto el legalista como el antinomiano, el asunto es que ambos pueden apelar a la Escritura. Ambos pueden apelar a la Escritura, y realmente te pueden sacar argumentos, tantos como el legalista, a obedecer leyes para que seas bendecido. Y por otro lado también el antinomismo puede apelar a una serie de textos, apelándote que Dios te ama, que Dios es amor y que Dios te perdona y que no hay problema que no obedezcas la palabra. Y ambos quieren buscar una postura usando la Biblia. Pero si no conocemos la Escritura en un contexto general, a muchos los engañan. Se habla tanto hoy en día de la abundancia de la gracia de Dios, dándole libertad para violar la misma ley de Dios. Así que tanto el legalismo como el antinomismo son dos enemigos del evangelio del Señor. La palabra del Señor no eran reglas, hermano, sino palabras que transformaban un corazón. Palabras que transformaban un corazón. Y hay un claro ejemplo, y vamos a verlo porque está interesante. Y vamos a pasar ahorita, por favor, al Evangelio según San Juan. Y aquí viene un claro ejemplo de legalista y el contraste. Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8, versículo 5. Aquí vemos los legalistas. ¿Y por qué menciono nuevamente el legalismo? Porque Jesús trató 3 años con legalistas y no hubo cambios en ellos. Los fariseos no cambiaron en 3 años. Y es interesante comentar, predicar este tema, porque aquí vemos un claro ejemplo en cuanto a el legalismo. Juan 8:5 dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales que mujeres. En la ley nos mandó. De ahí sacan el argumento: me mandó, Dios me dice, Dios me aprueba que debo de hacer esto.
Y observemos qué hace. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. El que de vosotros, ahí les está diciendo, todos son pecadores. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. El legalismo, ¿qué hubieran hecho los fariseos? ¿Cuál era la intención de los fariseos? Apedrearla, hermanos, a matarla, despedazarla a pedradas, no importa. Hay una serie de leyes que tengo que seguir y ellos querían matarla. Pero cuando somos confrontados por la palabra del Señor, que somos igual de pecadores que la mujer que estaba ahí, más de alguno debió haber dicho: realmente soy pecador. Soy pecador y le pido perdón a Dios, pero no. El legalista tiende a cerrar la puerta, tiende a condenar y tiende a no darle una oportunidad a alguien más. Al contrario, el versículo 5 dice: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Nos mandó a apedrear. ¿Realmente te mandó a apedrear, fariseo, a las mujeres que cometían esto? ¿Eres digno de apedrear a alguien que es igual de pecador que tú? ¿Qué creen? No. Pero ahora, por otro lado, observemos lo que hace el Señor. Y esto está interesante, hermanos, porque tampoco no podía el Señor quedarse sin decirle a la mujer lo que estaba sucediendo. Versículo, por favor, 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Un antinomiano, ¿saben qué hubiera hecho? Vete, no pasa nada. Puedes seguir adulterando, puedes seguir fornicando, puedes seguir en tu vida, no pasa nada. Cristo te ama, pero no lo hace así Jesús. No aplaudió el pecado de la mujer. Si observan lo que hace Jesús, empieza a hablar con la mujer y las palabras de Jesús, el mensaje de Jesús, persuadieron su corazón. De tal manera que observen, versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. El antinomiano, ¿saben hasta dónde llega? Vete. Y se olvida de la siguiente parte: que no peques más. Es decir, que el antinomiano es el contraste. El Señor le dice: no peques más. Es decir, que no es ni legalista y ni tampoco un antinomiano. Él te va a confrontar y te va a decir: si estás en pecado, te lo va a decir. Te lo va a decir. Así que le dice: no peques más. Le está diciendo: eres pecadora. No apapacha el pecado, no solapa el pecado. Al contrario, les dice la verdad: no peques más. Y es lo que hace Cristo, ni legalista ni antinomiano. Dice las cosas tal y como son. El antinomiano nada más hubiera llegado: ni yo te condeno y vete y sigue haciendo lo que haces, como quiera, Dios te ama. Y el mismo Jesús
que te puede perdonar ahorita, te puede perdonar mañana y pasado y puedes seguir pecando. Solamente ve a Dios. Pero Jesús le dijo, vete y no peques más. No peques más. Sus palabras eran de oportunidad y al mismo tiempo de restauración. El Evangelio del Señor produce obediencia. El Evangelio del Señor produce obediencia porque es Dios quien produce en el corazón el querer como el hacer. Si tú le dices a una persona, tienes que hacer todo esto y le das una serie de indicaciones, las puede hacer, claro que las puede hacer. De hecho, cualquier mundano de allá afuera puede venir y si le das una serie de indicaciones, también las puede hacer. ¿Cuál es la diferencia del Evangelio? Que el Evangelio produce obediencia, devoción, amor hacia Dios, adoración hacia Dios, honra a Dios sin necesidad de que alguien le diga, tienes que hacer esto. Porque ese es el poder del Señor. Y a veces nosotros pasamos una serie de listas y sirven, servimos, cantamos, tocamos, solamente porque estamos obedeciendo a un hermano que tiene una serie de reglas, pero pocos llegan a Dios de corazón, adorándolo, cantándolo. Quizás no sea el mejor músico, el mejor cantante, pero lo hace de corazón. Podemos cometer el error de cerrarle la puerta a alguien más. Lo que debemos de hacer es buscar, ¿sabes qué, hermano? Buscar la oportunidad. Si quiere hacerlo de corazón, hermanos, buscar el momento, la oportunidad para hacerlo parte de. No excluirlo, sino al contrario. ¿Cuántos a veces estamos esperando que llegue tal fecha porque ya se va a terminar el tiempo de servir? Estuve en una directiva, oye, hermano. Cuando servir debería de ser de corazón. Amar al Señor de corazón. Sirvo porque amo a mi Dios. Así que, hermanos, oremos unos por otros para no caer en este tipo de problemas. Porque ambos son enemigos del Evangelio del Señor. El Señor trató con los fariseos y no fue fácil. Y de hecho, para los fariseos, pues fueron los que condenaron al Señor. 3 años tratando con ellos de una o de otra forma y no entendieron el mensaje del Señor. Así que es interesante este tema porque es uno de los enemigos en las iglesias, el legalismo y el antinomismo. Así que ni el legalista ni el antinomiano, hermanos, son capaces de entender el gozo a la obediencia. Hay un gozo en obedecer. Hay un gozo que nadie te puede explicar ese gozo. Aquella persona que hace las cosas por obediencia a Dios, porque ama a Dios, porque tiene devoción por Dios. Por eso en ocasiones lo hace con pasión y a veces, ¿cómo le evitas o cómo le dices no lo hagas? Si tiene algo en su corazón que está gozoso por hacerlo. Hay un pastor que se llamaba Timothy Keller. Dice, la ley puede mostrarnos nuestra necesidad del Evangelio. Y entonces, una vez hemos abrazado la salvación de Dios por medio de la fe, la ley viene a ser la manera de conocer, servir y crecer en la semejanza de aquel que nos salvó. La obediencia. Volvemos a Colosenses 2:18 y vamos a ver otros 2 enemigos a los que se enfrentaba la iglesia de Colosa. Colosenses 2:18 dice la palabra: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal,
y no asistiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Otro problema que había es el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Vamos a analizar esta porción, 2 textos. Es una creencia o convicción de que la experiencia de la esencia divina es posible sin la intervención de la teología organizada. Es decir, estado de perfección religiosa que consiste en la unión o el contacto del alma con la divinidad. ¿Qué estaba sucediendo aquí, hermanos? Que estaban llegando algunos a la iglesia de Colosas diciendo que tenían experiencias con los ángeles, experiencias divinas, que de alguna u otra forma Dios se les revelaba. Y por eso el apóstol Pablo escribe: nadie os prive de vuestro premio, versículo 18. Es algo así, Dios me lo mostró, Dios me reveló lo que hoy en día vivimos. Hace como 20 días una persona se me acercaba y me decía: oye, hermano, tengo algo que decirte y es muy urgente. Y pensé, digo, bueno, me va a decir, es que acabo de soñar algo y es muy urgente, te lo debo de decir porque hay cosas que pasaron en mi sueño que te las debo de contar. Y es algo similar lo que estaba sucediendo aquí en la iglesia de Colosas. Algunos decían que tenían algún tipo de revelación, algún tipo de contacto visual, o escuchaban, y en este caso con ángeles. Y Pablo les exhorta en el versículo 8. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál premio? De la salvación. Que nadie te haga tambalear de tu salvación. Dice, afectando humildad y culto ¿a quién? A los ángeles. No sé si has escuchado esta historia. Estuve muerto, vi flores, vi algo blanco y volví en sí y resucité, ¿no? Dios me habló, era blanco, reluciente, y quien no conoce la palabra se deja llevar. Vi a Dios, vi a un ángel. Hace poco escuchaba a una persona y que me llamó la atención, dice, entró a mi casa un humo blanco y lo llenó todo, y era el Espíritu Santo, y algo así se vivía ya en ese tiempo. Gente que se imaginaba, gente que después dice que había una mentira detrás de todo esto. Ese era un problema, no es nuevo, hermanos, sino desde el tiempo de la carta a los Colosenses, desde que Pablo estaba en prisión escribiendo la escritura allá en el 60 después de Cristo, ya había este problema de que Dios me habló, Dios me reveló. Dice una versión: no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que presumen fingiendo humildad y adoración de ángeles. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose, por favor, lo que sigue, en lo que no, ¿qué? Ha visto. No han visto nada. No ven nada. Tienen sueños quizás sí, pero no han visto nada espiritual. Que Dios se revele por medio de los ángeles de forma visible. ¿Qué es esto aquí? Solo una mentira, mis hermanos. Y hoy en día a mucha gente, a masas de gente arrastran. Dios me reveló, Dios me habló, Dios me dijo. ¿Y qué dice Pablo? Que solamente es gente que se anda entremetiéndose en lo que no ha visto. Metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. Algunos enseñan con falsa humildad, no son genuinos en lo que dicen, no son verdaderos. ¿Usted cree que en esos programas que aparecen en enlace, que te están orando y te crece el brazo y te hacen cosas, creen que es genuino eso? Pura mentira. Son mentiras.
Aquí había unos que decían que tenían contacto con los ángeles, que adoraban a los ángeles, que veían a los ángeles. Y solamente eran mentiras. Y mostraban humildad para hacerlos creer, para arrastrarlos. Hasta eso. Se visten, como dice la palabra, como ángel de luz, para hacerlos pensar que es verdad. Así que si sales con algo, alguien te dice, oye, Dios me habló, Dios me reveló que tengo que hacer eso, ten cuidado. Porque desde el tiempo de que estaba Pablo ya había ese problema. No olvidemos que Satanás se viste como ángel de luz, hermanos. Amén. No nos olvidemos. El problema es que hay tanta gente que les cree. Sin pruebas, sin argumentos, no van a la escritura, les creen. Eso es el misticismo. Veían la adoración a los ángeles como cosa apropiada, afirmando que tenían una especial intuición y perspicacia mística por medio de visiones, entremetiéndose en lo que no habían visto. Versículo 19. Dice, y no haciéndose de qué. ¿Quién es la cabeza? Y no haciéndose de la cabeza, es decir, que no estaban dependiendo de la cabeza, porque en la cabeza dice, en virtud de quien todo el cuerpo, ¿qué hace? Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Estos personajes que andaban en la iglesia acercándose no dependían de la cabeza. La iglesia sí. La iglesia se nutre por medio de Cristo. La iglesia se une por medio de Cristo. Y todo lo que hay en la iglesia es por medio del Señor Jesús. Mas sin embargo ellos decían, sus argumentos no tenían fundamento bíblico. Y no asistiéndose, no dependiendo de la cabeza que es el Señor. En virtud de quien todo el cuerpo, es decir, toda la iglesia, se nutre y une por las coyunturas y ligamentos y va creciendo con el crecimiento que da ¿quién? Que da Dios. Primera a los Corintios, por favor, capítulo 3. Y hablando del crecimiento, también debemos de analizar estos textos, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué son? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo ha dado Dios. El crecimiento lo da Dios. Ah, no, que es por mí, gracias a mí, mira, que porque Dios me reveló, porque hice esto, porque implementé aquello. No, el crecimiento es gracias al Señor. Así que el misticismo no está unido a Cristo, sino a sus pensamientos carnales. Cristo por encima del misticismo. Número 2, Cristo por encima del ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Versículo 20. Denle lectura, por favor, del 20 al 23. Gracias, hermano. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Volvemos a Colosenses, por favor. Versículo 20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad o mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Otro problema que había en la iglesia. Ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Toda práctica por la que el individuo se priva a sí mismo de manera deliberada, voluntaria y programativa de algo que considera deseable. Ejercicio y práctica de un estilo de vida austero,
y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Que había personas también que empezaban a privar ciertas cosas creyendo que agradaban a Dios sin tomar en cuenta a Dios, de tal manera que dice el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Es aquel tipo de persona moralista que cree que por lo que hace, por las limitaciones que se pone, agrada al Señor. Cristo les había librado de las tabúes, hermanos, del ascetismo, los cuales solo pueden dar una pretensión de sabiduría. Pretende conocer, pretende lograr, pretende ser limitado. No es sincero del todo. Promueve una religión autofabricada a tratar severamente al cuerpo. Me voy a limitar de esto, y hay muchas sectas. Hay muchos que se denominan iglesias del Señor, pero están bajo argumentos humanos, rudimentos humanos. Me voy a limitar a comer esto o aquello. Por ejemplo, hay quienes no se toman un cafecito. No se comen unos mariscos. No. Estos rudimentos humanos. Por eso suceden muchas cosas en el mundo. Por eso se decepcionan de sus líderes. Por eso de alguna forma hay caídas. Porque tratan humanamente para luchar con su propia carne. No hay nadie que les ayude. El cristiano tiene al Espíritu de Dios en su vida, y por eso es que Dios le redarguye, Dios le ayuda, Dios le enseña, Dios le capacita y Dios lo levanta. Y todo, como dice la palabra, es posible en Cristo. Pero este tipo de personas cree que por su cuenta puede lograr cambios en su vida, de tal manera que no son regenerados, no han experimentado el nuevo nacimiento. Versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, no uses, no comas, no toques, no hagas. Y bueno, una serie de cosas. Tenía un familiar que no comía camarones, pero sí los vendía. ¿Cómo ve? No comía camarones, pero sí los vendía. Sus rudimentos humanos, pensamientos humanos. Y estaba con la idea de que no, estamos bajo la ley, no debes de tomar ni café, ni camarones, ni no debes de comer muchas cosas. Pero vamos, ¿qué dice la Biblia? Realmente eso es lo que nos enseña la Escritura en cuanto a no uses, no comas, no toques. Miren en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo de que en algún tiempo iba a haber este tipo de personas que iban a poner limitaciones a no comer, a no hacer, no vayas a tal lugar. No te juntes con esas personas. Tienes que ponerte, tienes que vestirte así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué harán, hermanos? Del 4 en adelante. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El 4 todos, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué hubo, hermanos? Así que si te invitan unos camarones, aviéntate una oración primero y pégale, más si son al mojo de ajo.
Dice la palabra en el 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. No permitas que estos males entren a tu vida. No permitamos como iglesia, enemigos del Evangelio del Señor, la filosofía humana, el legalismo, el antinomismo, el misticismo y el astecismo ya había en ese tiempo en la iglesia del Señor. Y eso es una trama del enemigo. Quiere obstruir, quiere afectar la iglesia. Y yo no sé en cuál esté usted, hermano mío, amigo mío. Pero en alguno, creo que más de alguno hemos estado. Por ejemplo, en filosofías humanas, en el legalismo, poniendo reglas de más, cerrándole la puerta a la gente. El antinomismo. Puedes ir a la iglesia, puedes servir al Señor, aunque andes en pecado, aunque andes en fornicación, aunque andes en borracheras, tiende a darle libertad al ser humano. No se apoya en la Escritura, cree que puede seguir a Dios sin obedecer su palabra. El misticismo, la gente que cree que tiene contacto con lo divino, ¿cómo hay líderes de ese tipo? Que el Señor me habló, Dios me reveló y demás. Y el ascetismo, gente que te va a decir no hagas esto, no hagas aquello y no tiene un soporte bíblico. No te cases, no comas, no bebas. Y hablando de la bebida, pues obviamente alcohol no puedes beber, ¿verdad? Porque la misma Biblia nos enseña, mas sin embargo, no permitas que esto entre en la iglesia y no permitas que esto entre a tu vida. Guardémonos de no aplicar esto. Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Versículo 23 dice. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ¿qué? Valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay otra versión que dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que, hermanos, consideremos estos puntos. Ni legalistas, ni filosofías huecas, ni antinomismos, ni el misticismo y el ascetismo. Son problemas que ya estaban surgiendo en la iglesia del Señor. Así que consideremos estos puntos. Volvemos a Colosenses. Miren dónde está la fuente del Evangelio. Por favor, capítulo 2, versículo 6 al versículo 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido ¿a quién? Al Señor Jesucristo, andad en Él y solo en Él. No te dejes arrastrar, no te dejes influenciar. A mí me llama la atención cómo hay gente que durante muchos años conocieron la verdad, conocieron el Evangelio y alguien les lavó el cerebro diciéndoles Dios me reveló, Dios me dijo y andan adorando de alguna forma pagana aparentemente a Dios, pero han entrado en la artimaña del diablo. Hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Hemos sido enseñados por muchos años en la doctrina del Señor. Para que de la noche a la mañana tú te apartes del Evangelio. Te apartes creyendo que ahora Dios te va a hablar por medio de sueños, por medio de visiones. Ya conociendo la verdad. Eso no es posible. Mas sin embargo dice la palabra que en los postreros días van a apostatar de la fe. Mucha gente se va a apartar de las cosas de Dios, conociendo la verdad, conociendo al Señor. ¿Por qué lo van a deslumbrar? Contándole, como dice la palabra, el versículo 23. Y ahí van muchos acarreados.
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Es meramente algo humano, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿De qué forma, Señor? Todos, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias, arraigados en Cristo, sobreedificados en Cristo, confirmados en la fe en Cristo, así como hemos sido enseñados, hermanos, abundando con acción de gracias. No te dejes deslumbrar, porque el enemigo es tremendo, es un mal que ha existido desde hace muchos años. Y hoy en día sigue esto muy fuerte. Y muchas iglesias se han dejado llevar y arrastrar por este tipo de problemas. Platicando en un inicio de esta carta, les mencionaba que cada iglesia tenía problemas diferentes. La iglesia de Corinto tenía unos problemas, la de Galacia otros problemas, la de Éfeso otros problemas, la de Filipenses otro problema, pero la de Colosas, todos entran como ángel de luz. Todos están sentados alabando. Es decir, que es un enemigo que no se ve porque está dentro del corazón. Cuando una iglesia está en problemas por divisiones, pleito, cualquiera se alza y te das cuenta, que hay problemas, están discutiendo, pero estos problemas que estaban llegando a la iglesia de Colosas era como un cáncer, hermanos, que muchos se dan cuenta cuando ya está adentro y muy avanzado. Se dan cuenta demasiado tarde. Es un tipo de cáncer, una enfermedad, como lo mencionaba la gangrena, que va afectando y matando los tejidos rápidamente y de forma silenciosa. Y ese es uno de los problemas que estaba enfrentando la iglesia de Colosas. Estaban llegando a este tipo de problemas, pero la iglesia estaba firme, dice la Escritura. Mas, sin embargo, debemos de considerar estos puntos para no caer en ese problema, en ese tipo de problemas que estaba pasando la iglesia. Filosofías humanas, legalismo, antinomismo, misticismo y ascetismo. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos ilustras, nos enseñas por medio de tu palabra, Señor, los problemas que hay, que han surgido desde hace muchos años en tu iglesia, Señor, que han querido, Padre, afectar a tu iglesia. Y indudablemente es el diablo que está detrás de todo esto, Señor, buscando de una o de otra manera, Señor, afectar tu iglesia, destruir tu iglesia, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, danos inteligencia, Padre, para poder ser una iglesia que verdaderamente esté arraigada en usted, confiada en usted, firme en usted, Señor. Ayúdanos, Señor, danos inteligencia y también un corazón humilde por si en algo te hemos ofendido, Señor, lo cual reconozco que en algo te hemos ofendido. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, límpianos de nuestro pecado, Señor, y ayúdanos a estar bien fincados en usted. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, Señor, tal como lo vimos en el caso de la mujer que cometió adulterio, Señor. No queremos caer en el legalismo, Señor, pero tampoco queremos, Padre, que se viva una vida desordenada dentro de la iglesia. Ayúdanos, Señor, bendícenos y danos sabiduría para hacer lo que es mejor para usted. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, el Señor nos bendiga y nos guarde. Le damos el tiempo a nuestro hermano.